Por supuesto. Pero Entonces, este 2/3 se define en democracia y hay muchas constituciones en el mundo que se han escrito con esta regla de los 2/3. Necesitamos evaluar, y no todo lo de la convención se define por 2/3, necesitamos evaluar la pertinencia de eso, necesitamos hacer el diálogo entre todos los convencionales y determinar ahí, entre todos, cómo va a primar, si van a ser 2/3, si van a ser 50+1, pero tiene que ser un acuerdo entre todos nosotros, porque nosotros fuimos electos democráticamente. Claro, pero fueron electos de acuerdo a determinadas reglas y esas reglas incluían el tema de los 2/3 para aprobar la nueva Constitución. ¿Usted cree que la Convención tiene facultades para no respetar esa regla en particular? Es que las reglas no son inamovibles. O sea, ¿Quién puede mover esas reglas? Nosotros como convencionales constituyentes, dentro de lo que nosotros establezcamos, necesitamos condiciones para poder avanzar en la profundización de la democracia. Y tenemos que evaluarlo entre todos y tomar una posición al respecto. ¿Qué significa entre todos, para entender? ¿Sí? Entre todos los convencionales. Claro, es un diálogo, asumir el origen de los 2/3, que viene de un proceso dictatorial y que ahora nosotros estamos instalando un nuevo proceso que es democrático y es participativo. Claro, y evaluar la pertinencia de los 2/3 es una decisión política, es una decisión a la cual estamos llamados los convencionales en un proceso de democracia. Claro, o sea, tenemos una historia distinta hoy día a la que ocurrió cuando se instalaron los 2/3. Sin duda, pero solo para entenderlo, actualmente los 2/3 están en la Constitución actual. Ustedes no tienen facultades para reformar la Constitución actual, tienen para escribir una nueva Constitución. En términos legales, si ustedes quisieran cambiar los 2/3, tendrían que pedirle al actual Congreso que modificara la Constitución. ¿Piensa en eso o cree que, pese a todo, ustedes simplemente por decisión de la Convención podrían modificar los 2/3? Nosotros vamos a evaluar como convencionales esa situación. Yo no le puedo dar toda la respuesta ahora porque tenemos que hacer la discusión. Elisa, yo entiendo que, como usted señala, para tomar una postura como convención, todo esto y otros temas tienen que conversarlos entre todos. O sea, eso entiendo que es como parte del espíritu de lo que van a llevar adelante. Pero al menos creo que nos gustaría saber su opinión en particular, porque parte de lo que usted va a hacer es ejercer un liderazgo y me imagino que sin tratar de imponerlo, sí decir cuál es su postura. Por ejemplo, conversábamos ayer con el vicepresidente en Tolerancia Cero de la Convención, Jaime Bas, y le preguntábamos, hay gente que le gustan los 2/3, gente que no le gustan los 2/3. Ok, pero después hay una segunda discusión, que es cómo se cambian esos 2/3. Y me gustaría saber su opinión personal, sin arrogársela de toda la Convención. Su opinión personal es que para modificar esos 2/3, que ya está claro que no le gustan y ha dado sus fundamentos, ¿hay que pasar por el Congreso o no? ¿O ustedes de quienes creen, su opinión personal, o ustedes de quienes creen que de por sí ante sí podría la Convención decidir esa modificación? ¿Hay o no hay que pasar por el Congreso para modificar los 2/3? Porque Jaime Baza nos decía, para modificar esos 2/3 hay que pasar por el Congreso. Sí, ¿qué dice usted? Lo sabemos. Es parte de la manera cómo procede esa modificación. No es un asunto que se puede modificar así nomás. No la puede modificar. Sin embargo, de por sí antes sí la Convención, en su opinión. Tiene que pasar por el Congreso. Tiene que pasar por el Congreso. Sin embargo, hay situaciones, por ejemplo, nosotros que venimos desde las naciones originarias, nada de lo que son los derechos colectivos de las naciones originarias están considerados en la actual Constitución. Entonces, cuando nosotros hablamos de la autodeterminación de la nación mapuche, que es un derecho que tienen todas las naciones originarias, si nosotros es un derecho y además que puede hacer la diferencia entre la historia antes de esta convención y después de la convención. Entonces nosotros necesitamos el voto del resto de los chilenos para instalar eso. Y para nosotros, en ese contexto, es peligroso el tema de los 2/3. Por cualquier porque somos minoría. Sí, yo entiendo que sin embargo, es un derecho fundamental de los pueblos, que si nosotros no instalamos el derecho de la autodeterminación, las mejoras que pueda tener la nación mapuche y las naciones originarias son mínimas. Sí, entiendo que esa es la fundamentación de por qué ustedes querrían cambiar los 2/3. Solo queríamos saber, que nos queda claro también con lo que usted nos dice, que ese cambio de decidirse tendría que ser vía el Congreso. Pero solo para cerrar un punto, para poder cambiarlo por el Congreso, la posibilidad sería pedirle
al actual o tal vez al próximo presidente una iniciativa legal. Sí, eso tenemos que nosotros evaluarlo y ver ahí en el momento en que eso, no tenemos mucho tiempo, pero es un tema, ya veo, un tema fundacional, es un tema importantísimo. Sí, precisamente para seguir con el tema que plantea Mónica, ustedes van a trabajar con dos gobiernos, van a trabajar con dos presidentes en la práctica y probablemente ustedes también se ven imbuidos en una campaña electoral que está partiendo. Por ejemplo, en su caso, ¿usted va a apoyar algún candidato presidencial de los que están en carrera? Es que yo no estoy mandatada para hacer una política partidaria. Nosotros tenemos algo muy concreto que definir y trabajar, que es la convención, que es la constitución. Claro, pero como presidenta de la convención, me imagino que no le va a ser indiferente quién es el presidente de la República o la En presidenta. este momento yo no estoy preocupada de esa situación. Estoy preocupada de instalar y hacer andar la convención y que nos permita avanzar para llegar a acuerdos para que nos permitan cambiar la Constitución que tanto daño ha hecho al pueblo de Chile.